Hola, hola, saludo, ¿cómo están? Eh, Estoy haciendo este video. Disculpen si tal vez hay ruido o cualquier otra cosa, o tal vez la luz ya es hora de la noche. Pero quise hacer este video principalmente agradeciéndole a Dios por buenas cosas que ha hecho en mí. En segundo lugar, quiero darle gracias al Padre Luis Toro por muchas enseñanzas que se encuentran en las redes sociales, como también en su, en su parroquia donde él se encuentra. Los que tienen la dicha de tenerlo presente en persona, qué dicha. Y los que tomamos la enseñanza a través de las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Face, eh, también nos sirve de mucho, porque cuando le ponemos mucho interés, aprendemos y nos sirve para mejorar cada día. Doy gracias a Dios y al Padre Luis, también al Padre Marco y también a otros predicadores católicos. Por mucho tiempo yo pasé sin congregarme en la iglesia. Un tiempo fui evangélico, digamos que protestante. Pasé por mucho tiempo sin congregarme en ninguna iglesia, digamos que por más de 10 años, sin visitar a ninguna iglesia, ya sea católica o protestante. Después de mucho tiempo, sentí la necesidad de buscar de Dios. Sentí en el corazón que me hacía falta algo. Sentí la necesidad de hacerlo. Sentía algo en mi pecho que me hacía falta. Lo digo con palabras sinceras. Y Dios lo sabe, que sentí la necesidad de hacerlo. Me acerqué en iglesias protestantes. No le encontré buena razón. Seguí buscándolo por mucho tiempo. Y lo digo con palabras sinceras. Le pedí a Dios que me mostrara el lugar correcto. Tal vez a muchos les va a parecer loco lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Le pedí a mi Dios en oraciones que me mostrara el lugar correcto donde yo pudiera congregarme. Y sucede de que en YouTube me encontré con el padre Luis Toro en un debate. Cuando yo escuché eso, yo no tenía una Biblia, me encontraba en mi habitación. La única Biblia que tenía es un Nuevo Testamento, librito chiquito que dan los evangélicos, que no es una Biblia completa. Es un Nuevo Testamento, pero no es una Biblia completa, ya muchos lo conocen. Solo tenía eso, y con eso me bastó para comprobar la cita bíblica que el padre Luis Toro estaba dando a explicar, porque estaba en un debate con un pastor evangélico y estaban hablando de la verdadera iglesia. Tanto así que pude darme cuenta que las demás iglesias no tienen argumentos bíblicos, porque
porque el pastor con quien el padre Luis Toro debatía no daba argumentos suficientes. Y me di cuenta que no solo el tema de la iglesia, también hay muchos temas que sí es con Biblia y con citas bíblicas. Y yo solo con ese librito pude darme cuenta lo que está escrito y lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseña el Padre Luis Toro. Pude darme cuenta que esa oración que yo le pedí a mi Dios, que me mostrara el lugar correcto, que me mostrara el lugar donde yo verdaderamente necesitaba, me di cuenta que no llegué lejos y Dios me mostró el lugar indicado, porque no me bastó solo con escuchar ese debate, sino que seguí y seguí y seguí viendo videos del Padre Luis, porque no lo conozco en persona. Solo lo he podido ver en videos. Pero doy gracias a mi Dios que con los videos y la Biblia he podido comprobar que lo que enseña la Iglesia Católica es verdaderamente bíblico. Porque tiempo después que me encontré con los videos del Padre Luis Toro, me entró la decisión de comprar una Biblia y me la compré. No me la regalaron, la compré. La compré, la Biblia latinoamericana, la que tiene 73 libros, si no me equivoco. Me compré esa Biblia y con mucha más razón, porque tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pude comprobar otros temas más y darme cuenta que también vienen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con las dos alianzas. Tanto fue así que yo recuerdo que pasé un fin de año procesando todo eso en mi mente. Entré al siguiente año, en el 2023. Lo recuerdo muy bien. Antes de Semana Santa, antes de llegar el miércoles de ceniza, yo empecé a entrar a la iglesia católica. No me sentía bien, no entendía nada. No entendía nada, lo juro que no entendía nada. Entré en la catedral sin entender nada. Lo que era la prédica, no entendía nada. Y yo mismo en mis oraciones le pedí a mi Dios, lo entenderé. Ayúdame, porque también lloraba yo. Porque quería hacerlo. Quería entenderlo. Quería darme cuenta de muchas cosas más. Y sucede que no me bastó con eso. Contacté a la secretaria del padre Luis Toro, a Maribel.
Y yo mismo le pregunté que si el padre Luis no daba cursos de Biblia, porque también en los videos del padre Luis Toro aparece el número personal del padre Luis y aparece el número de la secretaria Maribel. Y yo contacté a Maribel y Maribel me dio los datos donde yo podía encontrar esos grupos que se comparten la enseñanza del padre Luis. Tanto así que ya he pasado por varios cursos. No sé tanto como lo sabe el padre Luis o como lo saben otros, pero ahí voy poco a poco, aprendiendo y saliéndome de muchas dudas. Tengo 2 certificados de curso de Biblia Método Padre Luis Toro. Los tengo firmados por el padre Luis a través de el mismo grupo de WhatsApp. Todo es virtual. Y digo esto porque tal vez no lo van a creer, pero pueden contactarlo al padre Luis o a Maribel, la secretaria. Seguí en el curso y todavía sigo, porque aunque entienda yo un poquito, no lo entiendo todo y quiero entender más. Llevo más de 3 años siguiendo al padre Luis. Recuerdo que cuando yo entré en la iglesia católica, en la catedral, yo lloré sin entender nada, sin entender nada, nada, nada. Solo sentía yo la necesidad, esa necesidad de avanzar en el camino de Dios. Sinceramente lo digo, sentí la necesidad y por eso lo hice, pero eso no es nada, nada, nada de ser humano. Eso es Dios que hace todo eso. Días después o semanas después, yo recibí la ceniza, me confesé con el sacerdote, cosa que no lo había hecho por largo tiempo. Lo hice porque sentí la necesidad de hacerlo. Nadie me obligó. Sentí ese deseo de hacerlo y yo sé que fue Dios que me hizo sentir ese deseo de hacerlo. Yo tengo una hija. En ese entonces mi hija estaba sin bautizar porque todos estábamos creyendo en doctrinas protestantes. Mi hija sin bautizar y yo sin congregarme en una iglesia. Cuando yo entro en la iglesia católica por segunda vez, porque ya antes de ser evangélico era yo católico, soy bautizado en la iglesia católica. Cuando yo entro hace más de 3 años nuevamente, yo mismo entiendo que yo llego como el hijo pródigo que se va
y después regresa y su padre lo recibe con brazo abierto. Lo entendí de esa manera, como el hijo pródigo. Entonces yo seguía asistiendo a misa sin entender nada, pero siempre le pedía a Dios en mis oraciones que me ayudara a entender más. Y le pedía a mi Dios constantemente. Recuerdo un día que entré en esa catedral, alcé mis ojos al cielo y le dije, Dios mío, ayúdame, permíteme, hazme ese milagro, que mi hija sea bautizada en esta iglesia. Lo recuerdo muy bien, que yo me arrodillé a orar y le pedí a mi Dios, permíteme que mi hija sea bautizada en esta iglesia y sea parte de esta iglesia. Busqué la manera como mi hija puede entrar en catequesis. La mamá seguía creyendo en los protestantes. Un proceso muy duro, muy duro. Cuando yo le digo a la mamá que la voy a inscribir a catequesis, se me armó el problema, porque ella seguía creyendo en los protestantes. Tiempo después me dan la oportunidad de entrar a catequesis con mi hija. Empieza mi hija a asistir. Todo sucedió como un milagro. Busqué en las parroquias y encontré la posibilidad en una de ellas, porque fueron en varias parroquias que fui a buscar lugar de catequesis, como en dos o en tres, pero sí, en una de ellas encontré. Cuando yo ya tengo el cupo para entrar, para llevar a mi hija a catequesis, llamé a la mamá y le dije, voy a llevar a mi hija a catequesis para bautizarla, porque está sin bautizar. Cuando yo le comenté eso, se armó el problema. Me dijo que porque yo me tomaba decisiones propias sin consultar con ella. Lo que ella no recordaba es que tiempos antes, días antes, yo le había comentado que iba a bautizar a mi hija y la iba a meter en la catequesis, en la iglesia católica. Y ella me había dicho que lo haga, pero que ella no estaba de acuerdo. Entonces yo me tomé esa palabra y me fui a buscar el lugar de catequesis. Y cuando yo lo encontré, me dijo que no lo había consultado con ella, pero yo ya lo había consultado. Después yo le dije, no me estoy tomando decisiones propias. Ya lo consulté contigo hace un tiempo, hace unos días. Recuérdalo, yo te dije que iba a llevar a mi hija a catequesis para bautizarla.
Tú me dijiste que sí, pero no te preocupes, nada más alístala el sábado en la mañana. Yo la voy a llevar a catequesis. Yo me encargaré, le dije, de llevar la catequesis para bautizarla. Se enojó mucho conmigo. Tuvimos una discusión en varias ocasiones por el mismo tema, porque siempre el protestante critica el tema de las imágenes, critica el tema del bautismo, critica todas las cosas que hay en la Iglesia Católica, contradiciendo las escrituras. Sucede que yo inicio llevando a mi hija a catequesis. La llevé por más de un año. Yo me encargaba de llevarla todos los sábados. Y las veces que por motivo de trabajo no podía llevarla, me buscaba a otra persona familiar para que me llevara a mi hija a catequesis. Pero nunca me desobligué de eso, porque vi la necesidad, la importancia que recibiera el sacramento del bautismo. También seguía buscando el trámite de la comunión, que cómo era el proceso. Sucede de que por más de un año la llevé a catequesis. Después me dan la noticia que en tal fecha es el bautismo. Dije, Diosito, gracias, gracias Dios por darme la oportunidad de llegar a este momento. Sentí ganas de llorar, me sentí feliz, porque mi hija iba a recibir el bautismo y también la comunión, los dos en en la misma fecha. Ya una niña de 11 años, de 10, 11 años. Me sentí tan feliz, busqué cómo alistarla. Después del bautismo y la comunión, la encargada de catequesis me comunica que el párroco le informa que los chicos más grandes le haga el llamado para el grupo de confirma. Eso ya después del bautismo y de la comunión. Me sentí tan feliz y no pude decir otra palabra que sí. Le dije que sí estaba de acuerdo, que sí estaba de acuerdo a que eso se diera. Entonces me dijo la encargada de catequesis, llévela el sábado a tal hora. Era a las 2 de la tarde. Yo sin más duda dije, sí, está bien, la llevaré. Empezamos a asistir a catequesis de confirma. Mi hija, todos los sábados, yo la llevaba, siempre yo la llevaba. Porque la mamá, al no estar de acuerdo, no la llevó. Yo me encargué. No lo digo esto por hablar mal, sino que estoy diciendo esto porque estoy confirmando lo que se logró. Por mucho tiempo la llevé a catequesis para confirmar. Por 4 meses. Después de ese tiempo me dan la noticia que en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto,
del 2026 de este año es la confirma. Me puse tan contento, tan feliz, que le avisé a la mamá de mi hija y le dije, dentro de 4 meses es la confirma. Ahora, alístala, yo me encargo, la llevo. Le dije, te aviso con tiempo para que acompañes a tu hija. No quiero que después digas que no te aviso. Y gracias a Dios, estoy tan feliz, se logró. Siempre digo que es un milagro de Dios lo que ha sucedido. Es un milagro de Dios haber logrado todo esto. El bautismo, la comunión y la confirmación en tan poco tiempo. No es nada humano, es Dios quien lo permite. Y esta conversión de mi parte ha sido un camino muy difícil. He recibido críticas, ofensas de muchas personas que no están de acuerdo en el camino que llevo. Pero gracias a Dios y al Padre Luis, acá voy de camino. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Luis. No lo conozco en persona, solo a través de sus videos. Igual al Padre Marco, igual a Maribel, que me dio la posibilidad de llegar a los grupos de enseñanzas. No sé cuándo tendré la posibilidad de conocerlo en persona, solo Dios lo sabe. Pero sí estoy agradecido con Dios y con usted, Padre Luis. Fue el primero en aclararme las cosas y yo comprobándolo con la Biblia y creyendo. Y como usted lo dice en varios videos, dejarse golpear de la palabra de Dios, en el sentido de que hay que creerlo y recordarlo, que existe un solo Dios. Padre Luis, uno de muchos, acá estoy, congregándome en la iglesia católica y con una hija que estaba sin bautizar. Ahora ya está bautizada, dio la comunión y ya se confirmó. Es un milagro de Dios, es lo único que puedo decir. Es un milagro de Dios. Gracias, Padre Luis. Mi nombre es Oscar. Saludo, Padre Luis, y que Dios me lo bendiga.